Bueno, hola, buenas noches. A mí me tocó entonces la historia de la partida doble y su fundamentación. Entonces pasa la siguiente, por favor. Entonces vamos a hablar un poco primero de la partida doble para entrar directamente con la fundamentación de lo que es la partida doble y su concepto como tal. Y para hablar ya directamente de lo que es lo que hoy se conoce como partida doble o como la contabilidad moderna, tenemos que hablar básicamente de Luca Pacioli, quien fue un fraile franciscano y matemático italiano que sentó pues la base de lo que hoy se conoce como partida doble a mediados de 1494, en el cual publicó un libro sobre finanzas. En él sentó la base de la partida doble, lo que se conoce hoy como la partida doble. Sin embargo, hay que decir que él no fue el que lo inventó, ni él fue, digamos que su principal inventor. Esto viene desde mucho, pero mucho tiempo antes, en el que muchas civilizaciones antiguas, como Mesopotamia, Egipto y Roma, utilizaban ya sea papiros, utilizaban piedras, lo escribían con carbón e iban guardando cada una de las transacciones que ellos mismos iban haciendo. Y esto iba dando, digamos que parte de origen a lo que Luca Pacioli, digamos que tuvo un concepto muy importante acerca de esto para aportar a lo que hoy se conoce como la partida doble. ¿Listo? Pero ya a partir de el siglo XX se dio una transformación mucho más grande y mucho más amplia porque se empezaron a ingresar muchas más cuentas, ingresaron muchos más códigos para poder llevar pues a lo que hoy se conoce como no solamente como partida doble, sino llevar un registro contable mucho más amplio, mucho más preciso, todo esto pues para la toma de decisiones financieras en una empresa y obviamente pues directamente en una compañía. Listo, compañera, pasa al otro, por favor. Entonces, lo que básicamente Luca Pacioli le dio como origen y le dio vida es lo que conocemos hoy como la partida doble y es un principio fundamental ya que rige pues ya la contabilidad que conocemos hoy día. Y la base es simple, es muy sencilla. La base dice de que no hay deudor sin un debido acreedor. Y en esto, al momento de ingresarlo, lo hacemos en unas cuentas T, con el debe y con el haber. Esto también se podría llamar de manera mucho más sencilla como ingresos positivos o ingresos negativos. Hay que tener en cuenta que esto se debe registrar en las cuentas, en la cuenta X y en la cuenta Y, por citar un ejemplo, se ingresan en una cuenta, eh, por ponerlo de alguna manera, $100, pero de igual manera se registra como salida en la cuenta Y, ¿sí? Los mismos $100. Hay que tener ese principio muy claro porque es una partida que requiere de mucha coherencia, ¿ya? Entonces, es lo que hoy digamos que se conoce como partida doble, pero el principio fundamental se traduce en activos igual a pasivo más patrimonio. Y la ecuación siempre debe estar en un completo equilibrio. Si no hay equilibrio en alguna cuenta, en algún ingreso, digamos que se anotó, pero no se le dio la salida correspondiente y esto en una auditoría se va a ver reflejado muchos errores que pueden haber. Y esto sirve también para la toma
de decisiones. Y esto tiene tres principios básicos, que es el principio de la dualidad, que es lo que yo les comento, que cada transacción tiene un doble efecto en las cuentas contables. Entra, pero de igual manera se debe registrar en alguna salida. En el principio de equilibrio, que dice que todos los totales del debe y del haber son iguales. Esto hay que insistirlo mucho. Y en el principio de continuidad, que dice que las cuentas deben mantenerse continuamente actualizadas. Esto no se puede dejar pasar por alto, ni puede pasar mucho tiempo, porque ahí es donde persisten los errores. Y en auditorías que se puedan estar realizando, eh, pueden haber muchos problemas y muchos inconvenientes. Entonces, digamos que esto vendría siendo como la manera mucho más sencilla de poder explicarlo. El debe y el haber, estas son anotaciones que se hacen en la cuenta T, en el que se debe registrar continuamente. Listo, compañero, el siguiente. Bueno, buenas noches. Mi nombre es Jennifer. La parte que voy a exponer es qué es la ecuación patrimonial. La ecuación patrimonial la podemos definir en esos tres conceptos que se exponen aquí. El primero es que es un equilibrio entre lo que una empresa tiene, que son los activos, y entre lo que una empresa debe, que son los pasivos y el patrimonio. La ecuación tiene tres variables y conociendo dos de ellas podemos encontrar la tercera. Y el tercer concepto es que se puede denominar igualdad en la medida de que los activos son iguales a la suma de pasivos y patrimonios con los cuales cuenta una empresa. ¿Me regala la siguiente, por favor? ¿En qué se fundamenta la ecuación patrimonial? Para que toda empresa funcione, necesita de activos como lo es el efectivo, las mercancías, las materias primas, los bienes muebles e inmuebles, en fin, todo con lo que cuenta la empresa. Esos activos deben llegar a la empresa de dos formas. Una son los aportes que puedan dar los socios perdón, en efectivo, en muebles en seres, bueno, entre otros. Y la otra es adquiriendo créditos con bancos o proveedores, que es lo que le denominamos pasivos. Entonces, un complemento de lo que acabo de decir es de que los activos están construidos por pasivos y por patrimonio. Me regala la siguiente, por favor. Aquí podemos visualizar la forma en que se puede dar la ecuación patrimonial, que es activo igual a pasivo más patrimonio, o también la podemos poner como pasivo igual a activo menos patrimonio, y la tercera es patrimonio igual a activo menos pasivo. Quise poner un ejemplo muy sencillo. Entonces dice que una empresa se constituye con un capital de 25 millones de pesos, el cual invierten en inventarios, no sé, mercancías para la empresa, equipos de oficina, algún bien inmueble que puedan comprar. Y para no quedarse sin flujo de efectivo, solicitan un crédito de 5 millones de pesos. Es decir, que en activos tenemos inventarios por valor de 25 millones de pesos y quedamos con un flujo de efectivo de 5 millones de pesos. El total de activos termina siendo de 30 millones de pesos. Nos quedan pasivos una deuda con un banco de 5 millones de pesos y tenemos en patrimonio, que son los aportes de los socios, por 25 millones de pesos. Al final acá podemos visualizar la, la ecuación, activos por 30 millones de pesos, que es igual a los 5 millones de pasivos más los 25 millones de patrimonio. ¿Listo? Siguiente. Bueno, muy buenas noches. El tema que les voy a hablar es de los ingresos.
Los ingresos pues son aumentos beneficiosos económicos que se llevan pues a cabo durante un periodo en la empresa. Son entradas o incrementos de activos o como disminuciones de pasivos. O en su efecto pues el aumento del patrimonio neto. Como ejemplo podemos tener que son ventas de productos o servicios, ingresos por intereses o alquileres o comisiones recibidas. Tenemos 4 tipos de ingresos. Están los ingresos operacionales provenientes de la actividad principal del negocio, como ejemplo de ventas de productos. El segundo está los ingresos no operacionales, que son ingresos que no forman parte de la actividad principal, intereses bancarios, ventas de activos. El tercero son ingresos devengados, ganancias que ya se generaron aunque no se hayan cobrado aún. Ingresos realizados, pues son ingresos que ya se han cobrado en efectivo. ¿Por qué es importante los ingresos? Porque pues miden el rendimiento financiero, nos ayudan a proyectar utilidades y tomar decisiones, son la base del crecimiento sostenible y permite separar lo personal de lo empresarial. Como ejemplo, tenemos una panadería, vende 10 tortas a 25 cada una. Un cliente paga en efectivo por las 10 tortas. Ingreso generado pues son 250 por venta, donde nuestro débito aumenta en caja y nuestro crédito aumenta los ingresos por una venta de 250. Entonces los 250 en efectivo, pues por esas ventas ese dinero recibido se considera como un ingreso, una entrada de dinero que aumenta el patrimonio del negocio y por eso se registra como un ingreso contable. Y pues para finalizar, los ingresos son más que montos registrados, son el reflejo de nuestras acciones, esfuerzos y decisiones. Aprender a gestionarlos con responsabilidad transforma no solo un negocio, sino también a la persona que está detrás. Buenas noches, compañeros. Y la parte que a mí me tocó es que es un gasto. Un gasto es una salida de recurso que realiza una empresa o persona natural por compras o servicios, compras de bienes o servicios, como por ejemplo pagar el arrendamiento de oficina, comprar materiales de oficina o pagar servicios de publicidad. ¿Me colaboras con la siguiente, por favor? Y hay varios tipos de gastos, entre ellos están los gastos fijos, que son aquellos que se mantienen constante en el tiempo, como el alquiler eh, de, de las oficinas, los salarios, los seguros. Están los gastos variables, que son estos gastos que dependen de su actividad o consumo, como el agua, la energía, que esos van dependiendo del mes, suma o pues disminuye ese gasto. Están los gastos administrativos. Estos incluyen gastos de oficina, suministros, mantenimientos de materias primas o servicios públicos. Estos gastos también pueden ser variables porque, pues, dependiendo del mes, pueden aumentar, como por ejemplo el agua. El gas no siempre van a ser constantes. Están los gastos operativos. Este tipo de gastos son indispensables para el funcionamiento de la empresa, ya como por ejemplo el transporte y la logística. ¿Colaboras con la siguiente? Y para terminar, tenemos este ejemplo. Se compra a la papelería suramericana comercial SAS útiles y papelerías por valor de 17.674 con un IVA al 19% y se cancela con todo. Entonces, aquí ya está la contabilización como tal. Tenemos la 51.95, que serían los gastos de papelería. Tenemos el IVA, que es el 2408, que al 19% sería 3.000
353 y se cancelaría contado, que sería caja la 1105. Y pues ahí estarían las cuentas TEL como para asimilar las cuentas TEL, cuáles están en el debe, cuáles están en el haber y que debe haber una partida doble. Y eso es todo para finalizar. Muchas gracias.